Severus Snape es uno de los personajes más contradictorios en toda la historia del mundo mágico. Para algunos fue un villano, un profesor cruel, un hombre resentido que disfrutaba humillar estudiantes, un antiguo mortífago que sirvió al mago oscuro más peligroso de todos los tiempos. Pero para otros fue algo completamente distinto. El espía más brillante de la guerra mágica, el hombre que engañó a Lord Voldemort durante años, el protector silencioso de Harry Potter, y quizás el verdadero héroe oculto detrás de la derrota del Señor Tenebroso. Pero el problema con Severus Snape es que no encaja en ninguna categoría. No fue un héroe puro, no fue un villano absoluto, fue algo mucho más humano. Un hombre marcado por su infancia, consumido por el amor y obligado a vivir una vida entera bajo una mentira. Porque si hay algo que define la historia de Severus Snape, no es la magia, es el peso de las decisiones. El nombre Severus proviene del latín severus, que significa estricto, duro o severo. No es casualidad, es una palabra asociada a la disciplina, frialdad y autoridad, características que definen perfectamente su personalidad adulta. Pero el apellido Snape tiene un origen aún más interesante. Snape es el nombre de varios pueblos antiguos en Inglaterra, y etimológicamente se le relaciona con una palabra anglosajona que significa pantano o terreno oscuro y difícil de atravesar. Si combinamos ambos significados, el nombre completo de Severus Snape podría interpretarse como el hombre severo que surge de la oscuridad, y curiosamente eso describe exactamente su vida. Un hombre duro, forjado en un lugar sombrío y marcado por un pasado que nunca pudo dejar atrás. Severus Snape nació el 9 de enero de 1960. Su hogar estaba en Spinners End, una zona industrial deteriorada. No era un lugar mágico, no era un lugar feliz, era una calle gris, llena de casas idénticas y fábricas abandonadas. Pero el verdadero problema no era el lugar, era su familia. Su padre, Tobias Snape, era un muggle con temperamento violento. Su madre, Aileen Prince, era una bruja proveniente de una antigua familia mágica, pero había renunciado a gran parte de su vida mágica al casarse con Tobias. Las memorias que vemos en las Reliquias de la Muerte muestran un hogar lleno de discusiones, gritos, tensión constante, y un niño sentado en silencio mientras sus padres discuten. Ese niño era Severus. Cuando un niño crece en un ambiente así, aprende algo muy rápido. Aprende a observar, a callar y a resistir. Snape heredó su talento mágico principalmente de su madre. Aileen Prince fue una estudiante de Hogwarts, y aunque no se habla mucho de ella, su apellido es importante. Prince era una familia mágica antigua, probablemente perteneciente a la nobleza mágica menor. Esto significa algo interesante. Snape no era simplemente un mestizo cualquiera, tenía sangre mágica antigua por parte de su madre. Y su orgullo por ese linaje se refleja en algo que muchos fans pasan por alto. Cuando Snape firma el libro de pociones en El Príncipe Mestizo, no usa su apellido. Escribe Half-Blood Prince, el Príncipe Mestizo. Ese nombre es una combinación de dos cosas. Half-Blood porque es mestizo y Prince por el apellido de su madre. Es una forma silenciosa de reivindicar su identidad. Snape nunca se sintió realmente un Snape. En el fondo, siempre fue un Prince. Antes de llegar a Hogwarts, Severus Snape ya sabía mucho sobre magia, y esto es algo extremadamente raro. La mayoría de los niños no conocen casi nada del mundo mágico antes de recibir su carta, pero Snape sí. Sabía qué era Hogwarts, sabía cómo funcionaba el mundo mágico, sabía incluso términos y conceptos que otros niños no entendían. Esto probablemente se debe a dos cosas. Primero, su madre era bruja. Segundo, Snape era extremadamente curioso. Leía, observaba, experimentaba, y ese intelecto lo convertiría más tarde en uno de los magos más brillantes de su generación. Pero el momento más importante de su infancia fue conocer a Lily Evans. Snape vio a Lily por primera vez cuando ambos eran niños. Ella jugaba en un parque. Snape la observaba desde lejos, pero notó algo extraño: magia. Lily hacía que los pétalos de una flor se movieran, saltaba de lugares altos sin lastimarse. Snape reconoció inmediatamente lo que era. Ella era una bruja. Cuando finalmente se acercó a hablar con ella, comenzó una de las relaciones más importantes de toda la saga.
Lily fue la primera persona que vio algo bueno en Severus Snape, la primera persona que no lo trató como un niño extraño, y para Snape eso significaba todo. Pero incluso esa amistad estaba destinada a romperse. Cuando ambos llegaron a Hogwarts, el sombrero seleccionador tomó una decisión que lo cambiaría todo. Snape fue enviado a Slytherin, Lily fue enviada a Gryffindor. En ese momento creó una distancia que nunca desaparecería, porque mientras Snape comenzaba a rodearse de estudiantes interesados en magia oscura, Lily comenzó a acercarse a alguien más, James Potter. La rivalidad entre Snape y James Potter fue mucho más que una rivalidad escolar. James representaba todo lo que Snape odiaba. Era popular, talentoso, carismático, tenía amigos, tenía admiradores. Snape tenía algo diferente, intelecto, pero también aislamiento, y James disfrutaba provocarlo. Las humillaciones públicas eran frecuentes, especialmente cuando James estaba con Sirius Black. Para Snape, Hogwarts no era solo una escuela, era un campo de batalla social. Pero Snape tenía algo que muchos subestimaban: genio mágico. Durante sus años en Hogwarts, Snape se volvió especialmente talentoso en pociones y hechizos experimentales. De hecho, muchas de las anotaciones que encuentra Harry en el libro del príncipe mestizo son invenciones de Snape cuando era estudiante, entre ellas Sectum Sempra, Levi Corpus, Infliato. Crear hechizos nuevos es algo extremadamente difícil. Muy pocos magos en la historia lo han logrado. Esto demuestra algo importante. Snape no era solo inteligente, era extraordinariamente brillante, pero su mayor debilidad siempre fue emocional. Snape era brillante, pero también resentido, y ese resentimiento lo llevó a acercarse cada vez más a estudiantes fascinados por la magia oscura. Muchos de ellos se convertirían en mortífagos, seguidores de Voldemort, y eventualmente Snape también lo haría. Pero aquí hay algo que muy pocos analizan. Snape no se unió a Voldemort por odio, se unió por pertenencia. Después de perder a Lily, necesitaba un lugar donde encajar, y los mortífagos le ofrecían poder, reconocimiento, propósito. Pero todo cambió con una profecía. Snape escuchó parte de la profecía de Sybil Trelawney, una profecía que hablaba de un niño capaz de derrotar a Voldemort. Snape llevó esa información a su maestro, pero cuando Voldemort interpretó la profecía tomó una decisión: matar a Harry Potter. Y entonces Snape descubrió algo que lo horrorizó: la madre del niño era Lily. Ese momento marca el verdadero comienzo de la historia de Severus Snape, porque fue entonces cuando Snape hizo algo impensable. Fue a ver a Albus Dumbledore y le suplicó proteger a Lily, no por justicia, no por el mundo mágico, por amor. Ese momento definió todo lo que vendría después, porque desde entonces Snape viviría una doble vida: espía, mentiroso, protector silencioso. La noche en que Lily Potter murió, también murió la vida que Snape había imaginado. Cuando Lord Voldemort decidió atacar a la familia Potter, Severus Snape ya sabía lo que estaba por ocurrir. Había escuchado la profecía, había llevado esa información, y ahora comprendía el resultado de su propia decisión. Por primera vez en su vida, Snape sintió algo que nunca había permitido dominarlo: desesperación. Fue entonces cuando acudió a Albus Dumbledore, no como mortífago, no como espía, sino como un hombre que sabía que había cometido un error irreversible. Le suplicó que protegiera a Lily. Ni siquiera pidió salvar a James Potter, ni a Harry, solo a ella. Dumbledore lo observó con una mezcla de desprecio y tristeza, porque entendía algo que Snape aún no comprendía del todo. Al pedir salvar solo a Lily, estaba revelando la profundidad de su egoísmo, pero aún así aceptó ayudar. A cambio, Snape debería convertirse en espía. Ese acuerdo selló el destino de ambos. Pero cuando Severus llegó a Godric's Hollow, ya era demasiado tarde. La casa de los Potter fue destruida. James Potter murió intentando proteger a su familia. Lily Potter murió negándose a apartarse del camino entre Voldemort y su hijo, y el hechizo asesino rebotó. Destruyó el cuerpo de Voldemort y convirtió a Harry en el niño que sobrevivió. Cuando Snape llegó a la escena, lo único que encontró fue silencio, una casa destruida y el cuerpo sin vida de Lily. Ese momento es uno de los más devastadores en todos los recuerdos que vemos más tarde. Snape cae al suelo,
Abraza el cuerpo de Lily, llora, no como un mortífago, no como un mago poderoso, sino como un hombre que entiende que su propia decisión contribuyó a destruir lo único que había amado. Ese fue el momento que definió el resto de su vida, porque desde ese día Severus Snape dejó de vivir para sí mismo. La promesa que hizo Snape después de la muerte de Lily fue simple pero terrible. Dumbledore le pidió algo a cambio de su ayuda: proteger a Harry Potter, el hijo del hombre que Snape odiaba, el hijo de la mujer que amaba. Cada vez que mirara a Harry veía el rostro de James, pero también los ojos de Lily, y Snape aceptó. Esa promesa lo condenó a una vida entera de contradicciones, porque proteger a Harry no significa quererlo. Snape nunca fue amable con él, nunca fue paciente, nunca intentó ocultar su desprecio, pero aún así lo protegía, en secreto, desde las sombras. El primer año de Harry en Hogwarts ya demuestra algo importante sobre Snape. Muchos espectadores creen que Snape odiaba a Harry desde el primer momento, y en cierto sentido es verdad, pero también es verdad que Snape comenzó a protegerlo inmediatamente. Durante el primer partido de Quidditch, alguien intenta matar a Harry. El profesor que está lanzando la maldición es Quirinus Quirrell, pero Hermione cree que el culpable es Snape, así que prende fuego a su túnica. Mientras todos observaban a Snape sospechosamente, nadie nota que él estaba haciendo lo contrario. Estaba intentando romper la maldición. Este momento define algo fundamental sobre Snape. Gran parte de sus actos heroicos ocurren sin que nadie lo sepa. Ser espía para Dumbledore fue una de las tareas más peligrosas de toda la Guerra Mágica. Snape tenía que mantener dos identidades. Para Voldemort era un mortífago leal. Para la Orden del Fénix era un espía, pero en realidad no pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos. Su verdadera lealtad estaba con una promesa, la promesa que hizo por Lily. Eso requería algo extremadamente difícil en el mundo mágico: control mental absoluto. Snape era uno de los mejores practicantes de la oclumancia, la magia que permite bloquear la mente contra intrusiones. Esto era esencial, porque Voldemort era uno de los mejores practicantes de la legerimancia, la habilidad de leer los pensamientos. Si Voldemort hubiera descubierto la verdad, Snape habría muerto inmediatamente. Durante años, Snape mantuvo esa mentira frente al mago oscuro más peligroso del mundo. Eso requiere algo más que valentía, requiere disciplina emocional extrema. Pero el momento más difícil para Snape llegó muchos años después, con una petición de Dumbledore. En Harry Potter y el Príncipe Mestizo, Dumbledore descubre uno de los Horrocruxes de Voldemort, un anillo antiguo, pero el anillo está maldito. La maldición comienza a destruir lentamente el cuerpo de Dumbledore. Incluso con la ayuda de Snape, solo pueden retrasar la muerte. Dumbledore sabe que le queda poco tiempo, y entonces le pide algo terrible: que cuando llegue el momento, Snape sea quien lo mate. La razón de esa decisión era mucho más compleja de lo que parece. Había tres motivos. Primero, Dumbledore estaba muriendo de todos modos. Segundo, Voldemort había asignado a Draco Malfoy la misión de matar a Dumbledore. Pero Draco no era un asesino. Si lo obligaban a hacerlo, su alma quedaría marcada para siempre. Y tercero, Snape necesitaba mantener su posición dentro del círculo de confianza de Voldemort. Así que Snape aceptó. Aceptó cargar con el peso de asesinar al único hombre que realmente confiaba en él. La torre de astronomía fue el momento donde el mundo mágico decidió que Severus Snape era un traidor. Cuando Dumbledore está debilitado y rodeado de mortífagos, Draco duda. No puede lanzar el hechizo, y entonces Snape aparece. Harry observa escondido. Snape mira a Dumbledore, y Dumbledore le dice una sola frase: Severus, por favor. Muchos interpretaron esa frase como una súplica para que no lo matara, pero en realidad era un recordatorio, una petición para cumplir el plan. Snape lanza el hechizo, Avada Kedavra. Dumbledore cae de la torre, y en ese instante Snape se convierte en el hombre más odiado del mundo mágico. Pero incluso después de la muerte de Dumbledore, Snape continuó protegiendo Hogwarts. Cuando Voldemort toma el control del colegio, Snape es nombrado director. Para muchos estudiantes, ese fue el peor momento de la historia de Hogwarts, pero la realidad es más compleja. Snape permitió que profesores como Minerva McGonagall siguieran allí, y evitó castigos aún peores de los hermanos Carrow.
Incluso en el corazón del régimen de Voldemort, Snape seguía intentando limitar el daño. El final de Severus Snape llegó por un error de Voldemort. Voldemort creía que la varita de Saúco le pertenecía a Snape. Pensaba que Snape se había convertido en su dueño al matar a Dumbledore, así que decidió eliminarlo. En la Casa de los Gritos, Voldemort ordena a Nagini atacar. La serpiente muerde a Snape, el veneno comienza a matarlo lentamente. En ese momento, Harry Potter junto a Ron Weasley y Hermione Granger entran al lugar después que Voldemort se ha ido. Snape los ve, y es ahí cuando hace algo muy importante. No intenta defenderse, no intenta escapar, no intenta explicar su inocencia. En cambio, mira directamente a Harry y le pide que recoja sus recuerdos. De su cabeza comienzan a salir hebras plateadas de memoria que Harry recoge en un frasco. Los recuerdos de Snape son uno de los momentos más poderosos de toda la saga. Cuando Harry los observa en el pensadero, finalmente entiende la verdad. Ve la infancia de Snape, su amistad con Lily, su error, su arrepentimiento, su promesa, su sacrificio. Todo lo que Snape había hecho, lo había hecho por una sola razón: amor. Y entonces llegamos a una de las palabras más famosas de la historia de Harry Potter. En uno de los recuerdos, Dumbledore le pregunta a Snape: ¿después de todo este tiempo? Snape responde: siempre. Esa palabra resume toda su vida. No significa que Snape fuera perfecto, no significa que fuera amable, significa algo mucho más humano, que incluso después de décadas, su amor por Lily nunca desapareció. Entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿Severus Snape fue un héroe o un villano? Snape fue cruel, fue resentido, tomó decisiones equivocadas, pero también fue el hombre que engañó a Voldemort durante años, el hombre que protegió a Harry desde las sombras, el hombre que sacrificó su reputación, su vida y su legado, todo por una promesa. Y tal vez esa sea la lección más profunda de toda su historia. Los héroes no siempre son amables, no siempre son admirados. A veces, los héroes son las personas que hacen lo correcto, aunque el mundo entero crea que son los villanos. Yo soy Daegeria y nos vemos la próxima.